Sigue vigente en el país un gran debate que ha estallado a propósito de la compañía Odebrecht sobre la corrupción en Colombia. Una primera conclusión parece ser la de que si no estuviera comprometida la empresa privada o parte de la empresa privada a través de contratos con este problema de sobornos, el conflicto no existiría. Nuestros invitados de esta noche son el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y el doctor Jorge Enrique Robledo, uno de los senadores que ha adelantado serios debates sobre corrupción en Colombia. Y vamos a hablar sobre este tema. A ver, doctor Robledo, en esencia, ¿por qué hay corrupción en Colombia? Ese es el gran debate que deberíamos hacer, Yamil. Digamos primero que los niveles de corrupción de Colombia superaron de lejos la frase aquella del presidente de las justas proporciones de la corrupción. Colombia es uno de los países más corruptos del mundo, de acuerdo con todos los estudios. Ese es el primer hecho. Ahora, yo he venido insistiendo, ¿cuáles son las causas de la corrupción? Y ese es el gran debate que hay que hacer. Mi teoría, ¿cuál es? Lo ha explicado el doctor Alejandro Gaviria muchas veces, o por lo menos una vez, en la prensa. Rudolf Gómez lo ha mencionado, Guillermo Perry, el colombianólogo Robinson también lo ha mencionado. Y dice Alejandro Gaviria, aquí tengo el documento, que hace medio siglo hubo un acuerdo en Colombia. Hubo un acuerdo en Colombia entre los partidos tradicionales y los grandes poderes de esa época, un acuerdo que consiste en darle a la clase política colombiana, o sea, a esos partidos, acceso al clientelismo, a todas estas formas de corrupción, a cambio de que esa clase política respalde una determinada macroeconomía. Entonces, digamos que la manera como los gobiernos sacan adelante sus leyes que benefician a determinados sectores económicos, como es obvio en unas y otras circunstancias, tiene que ver con que se compren el respaldo de la clase política. Y eso apareció como una cosa, un poco, digamos, que no generaba tantos problemas, pero eso lo que significó fue que se estableció que las elecciones se ganan a punta de plata. Entonces, aparece la plata del Estado y aparece la plata de los privados que dicen, bueno, pero si estos se van a comprar la plata con el presupuesto del municipio o del departamento, yo ¿por qué no me la puedo comprar con la plata de la mafia o con la plata de un contratista? Y esto terminó volviéndose una cosa de una gravedad inaudita. Yo en un libro que acabo de publicar sobre corrupción, Yamil, hago como una especie de explicar cuáles a mi juicio son mis causas, pero este es un tema que todos nos debiéramos comprometer a debatir a fondo. Ahora, el asunto, doctor Robledo, es este. ¿Hasta dónde la empresa privada en general, o un sector, no lo sé, está provocando esa corrupción? Esa es una buena discusión. ¿Qué fue primero, qué fue después? Si los privados corrompen a los públicos o los públicos a los privados. Por aquí hay un artículo de Semana que dice que son los contratistas los que corrompen a los públicos. Pero bueno, no importa tanto por dónde empezó. El punto es que yo sí tengo claro es esto. Por cada pillo en el Estado, y no digo que todos los funcionarios públicos sean pillos, hay por lo menos un socio entre, digamos, los privados, por llamarlos así, o unos del sector privado que tampoco me lo entiendan como que cada persona de los asuntos privados es un corrupto. No es eso. Pero lo que quiero decir es que actúan en llave. Si ustedes miran Reficar, si ustedes miran Odebrecht, si ustedes miran Bioenergy de los últimos escándalos de corrupción, si ustedes miran Saludco, pues es evidente que están todos ahí. Y esa es la parte más grave de este asunto. O sea, se han creado unas verdaderas asociaciones para delinquir entre públicos y privados. Repito, no todos lo son, pero muchos lo son. Pero, senador, si no existieran empresarios, contratistas fundamentalmente, que sobornan al funcionario público, no habría corrupción, si no existieran. Sí, pero eso, digamos... Pero sí o no. ¿Hasta dónde la responsabilidad cae? No, o sea, no puede haber corrupción sin esos privados, eso es lo que yo digo. O sea, se necesitan los unos y los otros, ya es un combo que vienen funcionando. Semana, por ejemplo, cuenta cómo hay negociantes, digamos, de la economía, contratistas, que compran alcaldes desde antes, o sea, les dan la plata para que se gane la elección, a cambio devuelvan. Claro, exactamente, ese es el problema. El punto es ese, doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. ¿Hasta dónde sectores de la empresa privada, eso no se puede meter ahí a todo el mundo, hasta dónde sectores están comprometidos con la compra
de funcionarios públicos. La pregunta es buena, Yamil, entre otras cosas porque durante los últimos debates que se han venido dando estos días con frecuencia, se hace como la referencia, digamos, general al sector privado. Y es un poco injusto, digamos, hacer la referencia al sector privado, porque en realidad de lo que estamos hablando son personas que al final se terminan, o organizaciones que se terminan poniendo de acuerdo para ser corruptos y para eventualmente, digamos, capturar el Estado o capturar las rentas del Estado. Y eso es un poco como una discusión que hay que darla y hay que darla bien. Porque ¿qué es el sector privado? Pues el sector privado es la economía que no es el Estado. Sí. El sector privado es todo. El sector privado es realmente toda la economía que no es la economía, digamos, pública. En ese orden de ideas, pues hay personas, individuos, hay compañías grandes, compañías pequeñas, y yo estoy de acuerdo con el senador Robledo. Esto es un tema que ha permeado nuestra sociedad, toda la sociedad, y que tenemos que, por lo tanto, también darle una solución de toda la sociedad y una solución que tenemos que plantear. Sí. Usted lo dijo aquí hace un par de días cuando trajo al fiscal, al contralor y al procurador, y usted dijo, esta solución no la pueden dar ustedes tres, ustedes necesitan que la solución incluya al sector privado, y lo mencionaba una de estas esquinas de esta mesa. Sí, pero miren, si el sector privado no interviniera sobornando, ¿no habría corrupción? Es una forma, digamos, uno no pudiera ser tan categórico en ese sentido. Le puedo poner muchísimos casos en donde la corrupción ha sido solamente de personas del sector público, no solamente en Colombia, sino en muchos otros países. Pero el reconocimiento que tenemos que hacer, y es en todo caso digamos, es un acto de sinceridad que tiene que hacer Colombia, es que efectivamente en muchos de los casos de corrupción ha habido involucradas personas o organizaciones del sector privado. Claro que hay que hacerlo, pero le quiero contar algo más interesante. Esto se ha venido convirtiendo en una de las preocupaciones más grandes del sector privado mismo, hasta el punto de que ese fenómeno. Claro, la corrupción, digamos, y lo que eso significa para que esta economía y esta sociedad funcionen bien. Lo cual supone que la empresa privada admite que un sector de la empresa privada está comprometido con... No es cuestión de admitirlo, porque usted no puede admitir, yo no puedo admitir nada por cuenta del senador Robledo. Es decir, lo que admite es que Colombia como sociedad tiene un problema de corrupción que es un problema grande. Le quiero contar que inclusive esto condujo a que nosotros el año pasado hiciéramos dos iniciativas grandes, una de ellas un evento importante donde nosotros inclusive, que por aquí le traía una revista donde lo estábamos diciendo, que se llamaba Más Transparencia, Cero Corrupción, en donde nosotros estábamos y llamamos y trabajamos con el fiscal y trabajamos con el procurador en ese momento y trabajamos con el contralor, en donde dijimos, bueno, se está presentando esto en Colombia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? E hicimos unas encuestas muy interesantes alrededor de cómo percibe también el sector privado la corrupción y cómo cree y cómo se siente afectado, porque es que recuerde que es que además hay una gran cantidad de agentes del sector privado que lo que son afectados. Por ejemplo, cuando le toca ir a algunas instancias públicas a pedir permisos, a pedir licencias, ¿será que ustedes le han pedido, no lo han extorsionado? ¿Será que ese tipo de encuestas que ahora le muestro unos resultados que son supremamente interesantes, que por cierto, pues los teníamos listos a principio de este año, pero pues avanzamos un poco más rápido a raíz de lo que se presentó? Pero sobre este tema de la manera como está comprometido un sector de la empresa privada, el sector privado en la corrupción, ¿qué es lo más notable, senador Robledo? ¿El funcionario que pide o el sector privado que propone? No, a mí me queda difícil establecer eso, Yamil, porque entre otras cosas yo nunca he estado en el gobierno. No ha habido un solo presidente en la historia de Colombia que se haya elegido con mis votos. No, sí, pero digamos que hay muchas cosas que se mueven en secreto, ¿cierto? Pero yo diría que se deben presentar los dos casos, ¿no? El funcionario que dice, bueno, si no me dan tanto, no me muevo, o lo hago lo que sea. Y el sector privado, el negociante privado que dice, bueno, de entrada lo corrompo, ¿sí? Eso seguramente se da. Ahora ya eso se empieza a volver una discusión un poco de qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿sí? Y eso no estoy tan seguro que sea lo más interesante. Lo más interesante es que reconozcamos que el fenómeno es un hecho, que ya no estamos hablando de una corrupción, digamos, llevadera y manejable, sino una corrupción que es tan alta que es perfectamente destructiva, ¿sí? Y que además estamos hablando de una forma de corrupción que a mí me parece muy grave. Los votos de los congresistas, no digo que todos, pero los congresistas muchos se compran los votos del electorado y el presidente o el gobierno nacional se compra los votos de los congresistas. Entonces tenemos un Congreso que en sus mayorías aprueba leyes que no son convenientes para el país porque resulta que el gobierno nacional les dijo que tenía que ser esa ley, y esta es la peor forma de corrupción a mi juicio, porque es la corrupción que destruye el funcionamiento del conjunto de la sociedad. El tipo que se roba un celular nos hace un problema gravísimo, pero digamos que sus decisiones, además de robarse el celular, no son decisiones de Estado, o sea, no gobierna con esa lógica. Digamos que la inmensa mayoría
de los dirigentes o miembros de la clase política en Colombia que están en corporaciones públicas han sido auxiliados en sus campañas por el sector privado, entre otras cosas porque no hay otro fondo de financiación. Primera pregunta, ¿por qué es tan cara hacer una campaña política en Colombia? El origen está en lo que yo diría. La plata principal seguramente no es la del sector privado. Yo creo que la plata principal son los recursos públicos. Es que hay que sumar que los votos, una parte muy grande, se los terminan comprando casi que con toda la plata del presupuesto nacional, departamental y municipal, porque esa plata se la dan al control de concejales, de diputados, de senadores y de representantes a la Cámara. Entonces, cuando aquí entra una campaña electoral y yo me pongo a hacer mi campaña electoral, lo que me estoy enfrentando es casi a todos los presupuestos del Estado. Esa es la primer plata y ese es el origen de esta corrupción, es lo que yo dije. Y además entra una plata privada muy grande también. Claro, entonces, senador, ¿hasta dónde el candidato a la Asamblea, al Consejo, a la Cámara o al Senado está pidiendo ayuda al sector privado, ayuda financiera? En la campaña, dice usted. Sí, sí. No, yo creo que se hace permanentemente. Estoy seguro que el senador así lo conoce bien. Por eso, y entonces, después de que el señor es elegido, la empresa privada dice, bueno, ahora devuélvame. Pues depende de qué tipo de empresa privada está hablando usted, Yamil. Yo conozco una gran cantidad de empresas que apoyan, digamos, la democracia, que apoyan el ejercicio de la democracia. Yo las conozco, usted también las conoce, senador. Pero usted llama democracia a lo que es clientelismo. No, yo llamo democracia al hecho de que hay que las campañas valen dinero. Mucho, pero muchísimo. Así es. Pues usted sabe más de eso que yo, pero... Claro, es que es toda la plata del Estado la que está metida. Claro. Entonces, dado que eso es así, y usted quiere... Le voy a poner por un segundo, digamos, un ejemplo. Usted quiere tener un buen senador en Colombia. Usted quiere tener un buen alcalde en Colombia, digamos, cualquier cosa. La pregunta es, ¿cómo lo hace? Pues la única forma es que él se someta a la democracia. Y cuando un senador, una persona, un ciudadano se somete a la democracia y le toca, digamos, enfrentarse a que efectivamente las campañas valen, pues efectivamente ahí hay recursos del sector público y del sector privado. Los del sector público son la reposición de votos, el principio. El clientelismo. Claro. Que esa es la otra acusación, claro. Y la otra es la del sector privado. Pero asumir que cualquier aporte, digamos, de cualquier compañía o de cualquier empresa o de cualquier grupo empresarial del sector privado es obligatoriamente un acto de corrupción porque conduzca, yo creo que eso sería tremendamente atrevido, eso no lo podemos decir. Eso no se puede decir. Yo insisto, o sea, no se puede decir que cada colombiano de cualquier sector es un corrupto, eso no es verdad. O sea, no se puede decir que cada servidor público es un corrupto, no se puede decir que cada persona de los negocios es una persona corrupta, pero sí que hay una cosa muy grande allí. Entonces, claro, el simple hecho de que alguien respalde, digamos, con unos pesos más o menos una campaña electoral no implica per se y obligatoriamente un acto de corrupción. Eso depende de, digamos, de las cosas como sucedan. Pero sí es verdad que hay mucha plata que se mueve es comprando la conciencia del elegido. Mire, como prueba de lo que yo estoy diciendo es cierto, es que el presidente Santos hace 2 o 3 días dijo, lo ideal y lo que hay que hacer es acabar con la financiación privada de las campañas y que sea el Estado todo el que financia la campaña. No, pero en eso el presidente Santos, ese es un pañito de agua tibia. Mire, aquí tenemos, mire la gravedad de esta discusión. Ese mismo presidente que dice que solo debe haber recursos públicos para financiar la campaña, oculta una cosa que es cierta. Hoy hay una financiación importante de recursos públicos, pero eso no le impide al pillo, al corrupto, meter también recursos privados, porque es que los meten a las escondidas, esto no es a la luz del día. Pero más grave aún, este presidente, Yamil, defiende lo que se conoce con el nombre de la mermelada, como una política de gasto público, y eso es una monstruosidad. ¿Cómo es el cuento de la mermelada? A un político, a un congresista, le dan, digamos, el derecho a decidir el gasto público de 100.000 millones de pesos, por decir una suma, son sumas de ese tamaño. Y ese congresista se va con esos 100.000 millones que le han, digamos, casi que endosado en el Ministerio de Hacienda a buscar un alcalde, para que ese alcalde le diga en qué se invierten esos 100.000 millones de pesos. Y eso le da derecho político al alcalde y al congresista para escoger al contratista que va a hacer esa obra. Y se serruchan una parte grande de corrupción. Y eso es conocido, es así como funciona eso. Lo de la mermelada no es tan inocente, no, que es que entonces para que lleguen gasto público a las regiones, no. Hay otras maneras de llegar gasto público a las regiones. La mermelada en general implica corrupción, robarse la plata del Estado. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, es una acusación que hace el senador y pues es decir, eso es una de las discusiones grandes que ha habido y yo lo que le diría, y voy a justamente
digamos, calificar lo que usted menciona. No se puede, por lo tanto, decir que cualquier dinero que entre en las campañas públicas, volviendo un poco a su tema para cerrar, que cualquier dinero que entre en las campañas públicas es un dinero de la corrupción. No. Es decir, además es deseable, porque si en un país como Colombia, pues mucha gente tenga acceso además a poder hacer campañas políticas. En consecuencia, ustedes dos son partidarios de que la empresa privada continúe financiando campañas. Yo creería, y a mí yo le voy a decir la verdad, yo creería que, y estoy de acuerdo con el senador en lo siguiente, yo creería que si uno logra que haya, digamos, acceso equitativo de recursos de los candidatos al legislativo y al ejecutivo, por la vía, por ejemplo, de que el Congreso, de que el gobierno sea el que, o el Estado sea el que lo financie, si eso se logra, yo creería que ahí estamos solucionando un problema. Pero esa no es, yo coincido con el senador en que esa no es la solución, digamos, a la corrupción en Colombia. Lo ideal sí sería eso. Eso sería un paso importante. Ese es un paso. Lo que pasa es que no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca, ¿sí? Entonces, si el Estado financia toda la campaña, eso suena como ideal, pero ojo, los corruptos no se van a someter a esa regla del juego. O sea, por ejemplo, si algo se mueve en campañas electorales, son las tulas, que llaman, ¿sí? Que son las bolsas. La tula de plata, para el día de las elecciones comprar los votos. Y eso yo no creo que termine desapareciendo simplemente por la financiación del Estado. Esto es mucho más complejo, porque sí, ¿cuál es el problema? Una parte muy grande de los votos, no todos, no son votos de opinión, sino son votos comprados de una u otra manera. Y esto tiene muchas maneras de comprarse. La superorquesta de 50 millones de pesos que le organizan a un pueblo, la lechona, la fritanga, no sé qué, los buses, el transporte del día de las elecciones vale toda la plata del mundo, y si usted no lo tiene, difícilmente puede hacer campaña por fuera del voto de opinión. Entonces, aquí al final las elecciones, la política en Colombia se convirtió en una batalla de chequeras, Yamit, originado en la decisión de hace medio siglo. Primero eran solo los recursos públicos, hasta alguien dijo, no, bobito, si no. O sea, si esto es una batalla de chequeras, ¿por qué no metemos las chequeras privadas, las legales y las ilegales? Porque entonces entran chequeras privadas, legales, digamos, de una actividad económica cualquiera, pero chequeras privadas, por ejemplo, del narcotráfico, que son chequeras privadas que también actúan en eso. Sí, pero digamos que todo eso se junta. Entonces la masa final de recursos es una locura. Pero mire, el país en general tiene la opinión de que las más grandes empresas de Colombia en sus presupuestos incluyen partida para financiar campañas políticas. Yo diría que efectivamente eso pasa, y eso yo diría que en principio está bien, que mientras no haya una financiación equitativa de parte, digamos, del Estado, a que todos los candidatos puedan tener recursos relativamente iguales, pues está bien que el sector privado, digamos, participe en la democracia y que apoye la democracia. Y usted lo sabe, una muy buena parte de compañías y de grupos empresariales además le dan a todos los partidos. Es decir, el partido del senador Robledo, estoy seguro que recibe algunos recursos que previenen de algunas compañías privadas. No, es muy importante decirlo. Eso no significa, Yamit, no significa que no se presente lo que dice el senador Robledo, y es que haya compra de votos, porque eso es un delito completamente distinto, o que haya eventualmente corrupción, digamos, en la elección, y eso lo hemos vivido en Colombia, y eso también se tiene que desterrar. Es que yo diría, solo para redondear, yo diría que el gran tema de la corrupción en Colombia es que es un tema demasiado generalizado en demasiados campos. Usted no lo puede solamente concentrar en que los contratistas, o en que las elecciones, o en que la financiación de las campañas, o en que los funcionarios de una o de otra, digamos, de otra área, de otra región, de otro partido. En realidad lo que tenemos que tomar es una decisión entre todos realmente de realmente sobreponernos a lo que estamos, porque si no la sociedad se va a acabar. Yo le digo que si algo en este momento nos tiene, y esto es bueno de lo que ha sucedido estos días, si algo nos tiene en este momento a nosotros realmente en jaque como sociedad, es que nosotros seamos capaces o no de superar este tema. Ahora mire, senador Robledo, le ruego que me responda con un monosílabo, sí o no. Eso es bien difícil. Sí, pero mire, ¿hasta dónde es cierta la afirmación o es falsa de que cuando en el Congreso de la República se estudia un proyecto de origen o parlamentario o gubernamental que supone afectar alguno de los intereses de la empresa privada, se llena el Congreso de la República, o del audio está prohibido, pero se llena de llamadas telefónicas para pedir que eso no pase? Sí, ese es un hecho. Sobre eso hablamos enseguida, después de comercial.
senador Robledo. Sí, ese es un hecho, pero además digamos esto con franqueza, eso sucede en todos los congresos del mundo. Los congresos como los gobiernos, pues digamos, la ciudadanía, cualquiera que ella sea, está en el derecho de decir, ole, yo creo que deberían hacer esta cosa o hacer otra, hacer un puente, no hacerlo, etcétera, y eso tiene que ver con todo. ¿Sí? Ahí lo que suceden son dos cosas claves. Uno, si el congresista al que lo llaman actúa por sus propias convicciones, o lo que sucede es que se lo compran, ¿sí?, para que respalde cualquier cosa por inicua y por contraria al desarrollo del país, que sea, esa es la parte más complicada. O sea, coincide el interés, cuando el interés particular de un sector coincide con el interés general, digamos que esas relaciones y ese tipo de peticiones, a mi juicio, son, digamos, parte de la vida, son parte de la realidad y no necesariamente son perversas, perniciosas. Ahora, si lo que sucede es que esa lobby, llamémoslo así, es un lobby contra el progreso del país, y repito, el congresista lo que hace es vender su conciencia, actuar como un corrupto y no como una persona que convencieron con unos argumentos. Son dos cosas que son diferentes y hay que separarlas, porque no es posible pedirle a los congresistas que no hablen con la gente de la sociedad. No, es que ahí es donde viene el origen de lo que estamos planteando. Cuando una compañía participa en la financiación de la campaña de un senador o de un representante, pues en el momento en que la compañía se ve afectada, decirle al senador, óigame, no permita usted que eso, o no. Yo no creo, Yamit, y yo defiendo además el senador acaba de admitir que sí. No, él lo que dijo es que hay casos en los cuales, y yo en eso estoy de acuerdo también. Yo no estoy generalizando. Pero pero es que lo que le quiero decir, si una compañía, digamos, participó en la financiación de una campaña, no significa que primero que la persona elegida es corrupta y que por lo tanto se va, que es como decir exactamente que alguien que pauta en un noticiero, usted no le va a sacar una noticia. Es decir, es exactamente lo mismo. Uno piensa que la gente actúa éticamente o no, o que es delincuente o no es delincuente. Lo que quisiera decir es que en todo caso la conversación con el Congreso es necesaria, y del Congreso con la ciudadanía y con la sociedad es necesaria. A mí me parece bien que se presenten conversaciones en donde se presenten argumentos. De hecho, le quiero decir, por ejemplo, en la tributaria anterior yo me quejé de que no hubo demasiadas oportunidades de que nosotros pudiéramos conversar realmente alrededor del debate o participar del debate sobre algunos elementos en particular donde queríamos, digamos, dar una opinión. Fue una conversación bastante cerrada, digamos, con los ponentes, y usted sabe lo que pasa además con los mensajes de urgencia, y todo eso pasa muy rápido y las votaciones son súper express. Yo creo que la conversación con la sociedad es necesaria, que los ciudadanos se expresen, pongan, digamos, sobre la mesa los argumentos. En algunos casos puede ser que tengan un interés particular, que se declare que tiene un interés particular, y como dice el senador, y que ojalá las decisiones que se toman al final en el Congreso son las que respondan, digamos, al beneficio general sobre el beneficio particular. Ahora sí, podemos llegar a una primera conclusión. En general, ¿usted es partidario de que el Estado financie íntegramente las campañas de los políticos? Sí, el Polo está de acuerdo en general con eso, pero eso es absolutamente insuficiente en el ambiente nacional. Ese es un pañito de agua tibia que va a servir es para meterle a los colombianos la mentira de que así se arregla el problema. ¿Cómo se hace para bajar el altísimo costo de una campaña electoral? Ese es un tema bastante más complejo, porque ya le digo, el Estado pone todos los recursos públicos para financiar la campaña. Es que ese es el punto más grave de la mermelada. Es que entonces, recogemos unos pesos por ahí entre los amigos, o hacemos una rifa, o ponemos de nuestro bolsillo una plata, unos recursos que son relativamente modestos. El Estado nos da unos pesos también cuando hacemos la campaña. Y otros lo que salen es a comprarse 20.000 o 30.000 a 50.000 votos, principalmente con la plata del gobierno nacional, de las gobernaciones y de los departamentos. Los regionales. ¿Cuáles son los sectores más afectados por la corrupción en Colombia? Bueno, fíjense que ese es el tema central. Pero como el tiempo se agotó, los invito para el programa del lunes próximo para hablar de cuáles son los sectores en general más afectados en Colombia por la corrupción. Por supuesto. Muchas gracias. ¿Por qué el lunes? Porque mañana viernes transmitiremos en este espacio de 9 a 9:30 el discurso de posesión con traducción en texto del señor Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Los esperamos el lunes. Miren las noticias del día, emisión central del Noticiero CNE.